Es evidente que los niños y las niñas son diferentes. La mayoría de los niños le gustan deportes, mientras las niñas prefieren jugar sus muñecas. A pesar de las diferencias, muchas personas piensan si los niños deben separar de los sexos en la escuela. Este debate se ha provocado controversial por muchos años. Escuelas de ambos sexos se ha establecido por más de 200 años. La primera escuela que incluyó los ambos de los sexos fue la escuela de Franklin Marshall en 287 en Pennsylvania. Antes nunca fue un problema, pero con las innovaciones de tecnología nuevas, doctores han descubierto muchas diferencias de cómo los niños y las niñas aprenden. En este debate hay muchas desventajas y ventajas de cualquier posición. Por un lado, unas personas creen que la separación ayuda a todos los niños a centrar porque no hay distracciones del otro sexo. Pero en otra mano, otras personas piensan que las escuelas de sexos singulares no improvan rendimiento y los niños de ambos sexos deben disfrutar con al otro porque en el mundo real siempre hay interacciones. Los científicos han descubierto que los niños y las niñas, en hecho, aprenden en maneras diferentes. Aunque las diferencias son presentes, el debate sigue si es bastante información para separar sexos en la escuela. En este debate tenemos dos personas que representan los ambos de las posiciones. Kristen hablará sobre las ventajas de la escuela de sexos singulares y Haley defenderá las desventajas de esta escuela. Kristen, dime su opinión sobre las escuelas de sexos singulares. Sí, aunque la educación del mismo sexo no es para todos, proporciona una oportunidad para los estudiantes a hacerse más enfocados y diversos también. Es muy común para estudiantes de los sexos opuestos para distraer el uno del otro en la aula. Sin el sexo opuesto en la aula es más fácil para los estudiantes a participar y enfocar completamente en sus estudios. También estas escuelas enfocan en ciertas características de los sexos. Por ejemplo, las escuelas de todas chicas enseñan la igualdad y hacerse las fuerzas de las mujeres. Y en las escuelas de todos chicos aprendan el respeto y ser un caballero. Y Haley, ¿qué crees sobre este tópico? Hay personas que piensan que escuelas del mismo sexo son la mejor opción por sus niños. También hay personas que piensan que estas escuelas tienen unos problemas y no son la mejor opción para una buena educación. Algunos expertos dicen que chicas aprenden mejor cuando la temperatura está más alta y chicos aprenden mejor cuando la temperatura está más baja. Asimismo, los expertos dicen que chicas aprenden mejor cuando las paredes son de colores calientes como amarillo y los chicos aprenden mejor con paredes de colores fríos como azul. Estas diferencias solamente están opciones de algunos científicos. No son hechos definitivos del Consejo Nacional de Educación. Las diferencias entre chicos y chicas no están lo mismo en todos los ámbitos. No todas las chicas aprenden mejor cuando la temperatura está más alta. También no todos los chicos aprenden mejor cuando el color de las paredes es azul. No debe ser una separación de chicos y chicas si las técnicas de enseñanza no se han demostrado útiles para todos los estudiantes. Ellos presentan argumentos muy excelentes y muy interesantes. Kristen, entonces, dime sobre las oportunidades para los estudiantes para aprender en el presente y también en el futuro. Sí, hay más oportunidades para los estudiantes a enfocar en sus estudios y proseguir cualquier cosa en la escuela del mismo sexo.
En las escuelas del mismo sexo es muy común para los chicos interesarse en la literatura o el lenguaje, mientras las chicas interesarse en las ciencias o las matemáticas. Y por ejemplo, a Bryn Mawr College, una universidad de todas chicas, un estudio se indica que las estudiantes están muy probablemente para graduar con los títulos de ciencias o matemáticas, pueden concentrar en el aprendizaje. El sexo de una persona se hace no importante en las escuelas de mismos sexos. Y Haley, ¿estás de acuerdo con Kristen? En el futuro, los chicos y chicas estarán en la fuerza de trabajo en conjunto. Ahora los dos sexos necesitan aprender a trabajar juntos. Si los estudiantes de sexos diferentes no aprenden a trabajar juntos, no podrán trabajar bien juntos en el futuro. Las clases del mismo sexo limitan las oportunidades para chicos y chicas a trabajar cooperativamente. También los dos sexos necesitan aprender a coexistir con éxito con miembros del sexo opuesto. Cuando los chicos y las chicas están separados ahora, no pueden trabajar con mucha facilidad con el sexo opuesto en el futuro. Y Kristen, ¿cómo afectan los maestros en las escuelas singulares, o sexos de singulares? Sí, los maestros o profesores son buenos en el escenario de la educación del mismo sexo. A veces los profesores están más cómodos enseñar en una escuela de todos chicos o todas chicas. Por ejemplo, mi prima asiste a una escuela secundaria de todas chicas y ella se dice que sus profesores están educados para enseñar en un medio ambiente de solas chicas. Y también ambos sexos pueden enseñar en una escuela del mismo sexo. La presión a tener una cantidad comparable de ambos los chicos y las chicas también a participar no existe en estas escuelas del mismo sexo. Y Haley, ¿qué piensas sobre los maestros en estas escuelas? Suponiendo que estas estrategias de enseñanza son efectivas en escuelas públicas, todos de los maestros no tienen el conocimiento necesario para utilizar estas estrategias. Si los maestros no tienen buen conocimiento sobre las diferencias entre las formas de aprendizaje de chicos y chicas, no pueden dar una educación más buena a cada estudiante. Si el gobierno decide separar a los chicos y las chicas en las escuelas, los maestros deben tener la capacidad a enseñar a cada género en función de cómo aprenden mejor. Ahora la mayoría de los maestros no tienen este conocimiento. Gracias, Haley. Como se puede ver, este debate de la separación de los sexos en escuelas es un tópico que incluye muchas opiniones diferentes. No hay una sola respuesta o argumento que resuelva cualquier posición. Siempre habrá personas a favor de estas escuelas de sexos singulares. En el otro mano, siempre habrá al igual muchas personas que están en contra de esta idea. Afortunadamente, en los Estados Unidos pueden elegir cualquier escuela para su hijo o su hija. Si quiere su hijo asistir a una escuela con un sexo, hay selecciones para ti. Y también quieres su hijo asistir a una escuela con ambos de los sexos, hay muchas escuelas que eliges. En un país con muchas opciones, siempre habrá las escuelas perfectas para ti y su hijo. Gracias.